Muy buenas noches, hermanos y hermanas que nos están escuchando y nos comenzarán a escuchar a través de las redes sociales en el día de hoy. Estamos aquí en la Iglesia Jesús de Nazaret, en el 511 de la Walker Street en Waterbury, Connecticut. Con mi persona se encuentra mi amado pastor, el pastor Gregory Torres, y hoy estaremos haciendo algo un poco diferente a lo acostumbrado. Vamos a estar hablando de la palabra de Dios y el mensaje es básicamente que no volvamos a hacer lo mismo. Dios está hablando. Dios desea comunicar un mensaje a su pueblo como siempre lo ha hecho a través de la historia. Y en el día de hoy vamos a estar básicamente explorando a través de las Escrituras y observando lo que Dios está haciendo y al final poder llegar a una conclusión bíblica de lo que nosotros debemos hacer como sus hijos. Y sobre todo es confiar en que Dios está con nosotros y que no nos va a desamparar. Pero bajo esa palabra tenemos que entender que no implica que no pasemos por momentos difíciles, que no tengamos que pasar por angustias. El desamparo es que Dios va a estar con nosotros aún en medio de los momentos difíciles de la vida. Dios nunca va a desamparar a su pueblo, pero sí permite cosas en nuestro diario vivir, en nuestra experiencia con Dios, para que podamos entender realmente lo que Dios desea para nuestras vidas. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre eso basado en el libro de Éxodo y sobre cosas que están aconteciendo que vamos a estar dialogando. Pero si se pueden inclinar sus rostros en sus hogares en estos momentos, queremos empezar con una oración y luego le paso la parte un momento a mi pastor. Padre, Señor, en esta noche te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de estar aquí reunidos en tu nombre, Padre, entendiendo, Señor amado, que tú siempre hablas a tu pueblo. Te pedimos, Señor, en esta noche que nos use como vasos que somos. Padre, la intención de aquí, Padre amado, es exponer tu palabra y sobre todo tratar de al final de entender que tú siempre tienes el control de lo que está aconteciendo en el universo. Que nada se escapa, Padre mío, mi Dios, y que nada te coge de sorpresa a ti. Sabemos que todo lo que tú permites, Padre mío, Señor, al final obra para bien para aquellos que te aman. Y en el día de hoy, Padre, estamos aquí para compartir la palabra de Dios con cada una de las personas que están a través de las redes ahora mismo conectándose. Y pedimos, Padre, que nos use porque es para tu gloria y para tu honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quisiera pasar a la parte ahora a mi pastor Greg Torres. Gracias, Pastor Alex, por invitarme a estar esta noche contigo en este diálogo. Espero que esta noche sea una noche de bendición. Es un privilegio estar contigo esta noche aquí y poder compartir junto la palabra del Señor. Un saludo a todos los hermanos de la Iglesia Bautista Emanuel y también a todos los hermanos de la Iglesia Jesús de Nazaret aquí en Waterbury. Un saludo muy especial a todos. Que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros y vamos a permitir hoy que el Señor ministre nuestras vidas a través de este diálogo que vamos a llevar a cabo esta noche para el beneficio de aquellos que están escuchando en esta noche a través de las redes sociales. Te invito a que tenga la Biblia y puede tomar notas. Queremos hacer algo verdaderamente que ministre su vida. Gracias, Pastor, por permitir que yo esté contigo aquí esta noche. Y gracias por aceptar mi invitación, Pastor. Fue el último momento, pero aquí estamos para servirle a nuestro Dios. Busque con nosotros en las Escrituras, en el libro de Éxodos, capítulo 16, versos del 1 al 3. El segundo libro de la Biblia. El libro de Éxodos, capítulo 16, versos del 1 al 3. Y la palabra se lee para la gloria de nuestro Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. A los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían a los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por la mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos hasta saciarnos, pues no habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y de eso vamos a hablar en el día de hoy. Padre, gracias por tu palabra. Gracias. Y comenzamos con la introducción en el día de hoy. Amén. A través de la historia del pueblo de Israel en las Escrituras, Éxodo significa la salida. La introducción es que Israel se había cumplido lo que Dios había determinado para su pueblo. Dios, cuando llama a Abraham en el capítulo 12 del libro de Génesis, le hace una promesa.
En el capítulo 15 vuelve a ratificar esa promesa, pero le deja saber unos detalles que no había dicho al principio. Y era que su pueblo estaría en esclavitud, en servidumbre, por 400 años. Pero cuando se cumpliera el tiempo, Dios mismo iba a juzgar a sus opresores. Pero lo que estaba sucediendo en aquel tiempo en Egipto era que debido a la opresión que se encontraban, el sistema que gobernaba al pueblo de Israel había cambiado de manos. Cuando José entró vendido por sus hermanos y se convirtió en el segundo gobernante después del faraón, el pueblo de Dios cayó en gracia, en favor, y fueron bendecidos primeramente por la mano de Dios y cayeron en favor porque José estaba en ese lugar. Ahora pasa que el gobierno cambia de líder. Se levanta una nueva persona que en vez de continuar, dice que este gobernante no conocía al pueblo de Israel y vio al pueblo de Israel como una amenaza. Entonces comenzaron a castigarles fuertemente. El dolor que estaban atravesando era que eran básicamente atribulados por el sistema de gobierno. Estaban pasando por un momento de angustia en sus vidas, en la cual las cargas de ellos iban en aumento. Estaban trabajando fuertemente como esclavos para este nuevo faraón y estaban construyendo ciudades para ellos. Dice que estos líderes amargaron la vida de los israelitas. Se levantaron en contra de ellos porque este líder veía una amenaza en el pueblo de Dios. Y dice que fuertemente los castigaban, pero mientras más eran oprimidos, la palabra enseña que más crecían y más se multiplicaban. ¿Cómo puede ser eso, pastor? Cuando Dios está presente, Dios se glorifica, ¿no? Mientras más los castigaban, ellos más se multiplicaban. El favor de Dios estaba con ellos. Tenemos que entender que esta era la nación escogida de parte de Dios y a pesar de, Dios iba a proteger. Amén. Dios iba a cuidar. Dios estaba con ellos. Aunque estaban atravesando momentos de aflicción, momentos de dolor, Dios estaba ahí con ellos. Como está también contigo y conmigo cuando estamos atravesando esos momentos de dolor y esos momentos de a veces que nos quitan el ánimo, el deseo de vivir. Y ellos estaban ahí, Dios estaba con ellos. Amén. Muy buena enseñanza para aplicar a nuestras vidas. El Señor no nos va a librar a nosotros de momentos difíciles. El Señor no nos va a librar a nosotros de pasar por tribulación y por angustia. Las Escrituras mismas detallan que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y la realidad es que el pueblo de Dios, bajo la cobertura del Señor, todo lo puede. Y la opresión del enemigo, mientras más fuerte el enemigo se levanta en contra del pueblo del Señor, más se fortalecen. El Señor le da fuerzas sobrenaturales para que puedan continuar con la obra que Dios ha determinado para ellos. Pero lo que estaba sucediendo en Egipto fue que básicamente por el duro trabajo eran esclavos. Yo me imagino que estas personas se levantaban temprano en la mañana hasta bien tarde en la tarde, quizás hasta el anochecer, estando trabajando, haciendo ladrillos, edificando todos estos lugares, y el trabajo ocupó sus mentes. Se olvidaron de su Dios. La realidad es que el trabajo causó en ellos, el trabajo duro también, causó en ellos que se olvidaran de su Dios, que se olvidaran de las promesas que Dios le había hecho a sus padres, a Abraham, Isaac y a Jacob. El trabajo duro se apoderó de sus vidas. Y eso continúa pasando en el día de hoy, pastor. Correcto. Bueno, lo vemos en el diario vivir, donde el hombre se envuelve tanto en las funciones de su trabajo, que descuidamos el hogar, que descuidamos la familia, y eso está ocurriendo en el día de hoy. Cuando vemos a ellos, a los egipcios, que lo estaban esclavizando y poniéndole las cargas fuertes, vemos que los judíos trabajaban todo el día, llegaban a sus hogares cansados supuestamente, después de un largo día de trabajo, y no solamente el trabajo, sino también eran agolpeados, muchos de ellos, y llegaban ahí, y ¿qué más podían hacer? No podían hacer mucho, pero cuando miramos a este ejemplo, también miramos el día de hoy lo que está ocurriendo. También estamos en opresión, también estamos trabajando fuerte, nos olvidamos también de nuestra responsabilidad. Y yo creo que la responsabilidad mayor de cada uno de nosotros es la familia, ¿no? Amén. Dios y la familia. Amén. En todo esto podemos ver que cuando Moisés comienza a tener más claridad de lo que primeramente de quién él era, porque él sabía muy bien que él era judío,
y viendo la opresión con que su pueblo estaba siendo castigado, él básicamente se rebeló en contra del gobierno. ¿Qué hizo? Tomó cartas en el asunto, puso sus manos y pensó que quizás matando a este egipcio iba a comenzar una revolución o iba a comenzar algo nuevo para el pueblo, pero lo que le costó a Moisés en este momento fue que ahora perdió su posición que tenía de favor y ahora se convierte en un asesino y en un prófugo de la justicia y tiene que huir de Egipto, pero esta huida era porque Dios también tenía un plan y un propósito con él. A veces pasan cosas y actuamos a la ligera, correcto, sin permitirle a Dios que haga lo que Él dijo que iba a hacer. O sea, los planes de Dios son perfectos. Amén. Y no entendemos los planes de Dios en muchas ocasiones. Ver lo que ocurre con esta nación de Israel, estando en esclavitud, allí, por misericordia, Dios llama a Moisés, lo envía a Faraón y ahora se convierte en un criminal de la justicia, en un prófugo, pero la historia no termina ahí. Dios tiene un plan que se va a cumplir. Amén, pastor, eso es así. Ahora, recordemos que fueron 400 años que el pueblo de Israel vivió bajo el yugo de los egipcios. Entonces con esto se le implanta nuevas creencias, sus preferencias, su propia religión. Y el pueblo egipcio tenía hasta el día de hoy muchas deidades. Entonces el pueblo de Dios escogido se contaminó con las creencias paganas de sus conquistadores, por la cual aún se le hacía más difícil encontrar un camino de Dios porque Dios había guardado silencio durante este periodo. Lo que el pueblo tenía que hacer desde su entrada era seguir contándole a los hijos de sus hijos de sus hijos las promesas que Dios había hecho para este pueblo a través de Abraham, Isaac y de Jacob. Pero en medio de todo esto, este pueblo está aquí ahora esclavizado, se encuentra siendo contaminado con las diferentes formas del mundo y se olvidaron de su Dios. Y eso sucede. Cuando vivimos en un mundo muy secular, las cosas del mundo nos distraen y hacen que uno se olvide verdaderamente de Dios, pastor. Lo estamos viendo aún el día de hoy, ¿no? Lo estamos experimentando. Aún en medio de esta pandemia podemos también experimentar que todavía las personas están haciendo lo mismo, ¿no? Nos olvidamos que Dios está presente, nos olvidamos que Dios es justo y fiel, nos olvidamos que Dios está en control de todas las cosas y verdaderamente nos envolvemos en tantas tareas que nos olvidamos totalmente de Dios, de lo que Dios en realidad es para nuestras vidas. Ellos, en un momento dado, viviendo bajo una autoridad donde había tanta idolatría, también comenzaron a contaminarse, a adorar dioses paganos. Lo mismo que está ocurriendo en el día de hoy. Esto es así, pastor. Ahora, Dios, cuando se llega el momento en el libro de Éxodo capítulo 3, en el verso 7, Dios se acordó de su promesa. Y no es que a él se le olvidó ni se le fue de la mente. En otras palabras, llegó el tiempo del cumplimiento. Se había cumplido los 420 años que Dios le había dicho a Abraham que su pueblo sería esclavo en esa nación. Llegó el tiempo y dice la palabra que bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Nuevamente, no es que Dios no estaba pendiente del pueblo de Israel, no es que Dios se le había olvidado lo que él había prometido, y no es que Dios no estaba pendiente, no estaba al tanto de que su pueblo estaba siendo abusado. Estas personas, muchas de ellos fueron asesinados por causa de la esclavitud, familias destruidas, sus hijos vendidos a otras personas como esclavos. No tenían ningún valor como seres humanos. Dios estaba pendiente de cada de estas cosas, pero ahora llegó el momento en que Dios decidió llamar, actuar para el beneficio de su pueblo. Todavía Dios está pendiente a nosotros. Amén. Somos su pueblo. Él está también escuchando nuestro clamor, está escuchando también nuestras oraciones. Me gusta ese verso porque ese verso dice: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Dios nos ve, Dios sabe, Dios conoce todo. He oído su clamor, están clamando a Dios. Y si están clamando a Dios, es que están buscando ayuda porque están en angustia. El ser humano, creyente o no creyente, cuando hay quebranto, cuando hay dolor, busca a Dios. Amén. Quiere buscar a Dios. Ahora, la pregunta que podemos hacer es:
¿Estará Dios escuchando ese clamor? ¿Y qué podemos decir acerca de eso? Sabemos que el ser humano se queja constantemente. Okay. Las injusticias también hacen que un padre levante clamor al cielo. Pero las escrituras nos dicen claramente que Dios no escucha a los pecadores. Ahora, ¿a qué se debe eso? Porque Dios escucha a todo el mundo. Dios conoce los pensamientos de cada uno de nosotros. Pero es que aquellos que Dios escucha son aquellos que han ya recibido el favor de Dios. A pesar de que este pueblo estaba alejado del camino o de la senda, Dios los había elegido a ellos, había puesto su marca, su sello. Nunca se iba a olvidar de su pueblo. Dios siempre va a tener misericordia de ellos. Y no es que Dios no te escuche si eres una persona que estás pecando, porque eso no es lo que eso significa dentro de ese contexto. La realidad es que si usted ha conocido al Señor y vive en pecado y en costumbre de pecado, pues Dios no va a escuchar tu clamor. Pero si tú clamas a Él desde tu angustia, el Señor responde. La realidad es que nosotros tenemos que saber que Dios escucha el clamor de su pueblo. ¿Sí, vale? Sí. Viene a la memoria cuando yo clamé a Dios en un momento de aflicción en mi vida. Yo corría lejos de Dios. Pero en ese momento de clamor, yo estaba buscando el refugio de Dios, a un Dios que yo no conocía. Y cuando hice ese clamor, Él llegó a mi vida. Fue un momento que transformó mi ser, porque me arrepentí. Yo creo que cuando clamamos a Dios de todo corazón, Dios conoce el corazón y Dios sabe lo que hay en mi corazón. Cuando viene un corazón arrepentido que está angustiado, Dios lo va a escuchar, Dios lo va a fortalecer, Dios lo va a reconciliar con Él. Y cuando habla de que Dios no escucha la oración del pecador, de alguien que no le conoce, pero cuando esa persona se arrepiente y hace ese clamor, Dios sí va a escuchar. Seguro. Es la forma, por eso estamos aquí hoy. Amén. Porque un día yo clamé, un día tú clamaste y Dios nos consideró en su favor y nos protegió y nos fortaleció en medio de la angustia. Pero qué bueno es Dios, porque este pueblo estaba clamando. Pero ¿a quién estaban clamando si ellos no conocían a Dios? Esta generación se había olvidado de Dios por completo. ¿A quién ellos estaban elevando su clamor? Porque la Biblia no da los detalles, pero sí nos enseña de que Dios escuchó su clamor, su angustia, su desespero de un padre viendo a sus hijos sin un futuro, a una esposa, a una madre viendo a sus hijos que no tienen ningún futuro. Comenzaron a elevar un clamor, pero la palabra nos enseña luego que Moisés, cuando está hablando con Dios, le dijo, y si voy a donde ellos, ¿quién le voy a decir quién tú eres? Porque ni el mismo Moisés sabía quién era Dios. Correcto. Entonces Dios escucha el clamor. Y cuando esto poderlo quizás verlo de una forma espiritual, que nuestro interior, nuestra alma tiene sed del Dios vivo y clama con gemidos que no se escuchan, y Dios está atento a ese clamor, a ese gemido. ¿Qué usted piensa, pastor? Eso es cierto. Cuando miramos este pueblo, recuerdan que cuando hubo la hambre, subieron 70 familias a Egipto. Pues se multiplicaron, crecieron, se multiplicaron esas familias. Cuando ellos quedan ahí, que están ahí en esclavitud, muchos de esos ancianos ya habían escuchado lo que Dios había hecho. Posiblemente muchos de ellos fueron llevando la palabra y tocaban la palabra posiblemente a algunos de los hijos. Algunos de ellos estaban todavía haciéndole fiel a Dios en ese clamor. La Biblia dice que si dos se ponen de acuerdo en la tierra, se ponen de acuerdo en el cielo. Amén. Y posiblemente habían más de 2 ahí. Yo creo que Dios escucha nuestro gemir, Dios escucha nuestro clamor, Dios está pendiente a nosotros. Tenemos que entender también, pastorales, que Dios le había hecho una promesa a Abraham. Y esa promesa se iba a cumplir, a pesar de lo que estaba ocurriendo con ellos en la esclavitud. Dios ha prometido de salvar al hombre que se arrepiente. Y Dios va a estar con nosotros hasta el fin. Amén. Y lo más importante que uno puede ver en esto, una de las partes, de los puntos importantes en este desarrollo, es que cuando Dios llama a este pueblo que está alejado de Él,
lo llama para que tengan un encuentro con él, porque él le envía a Moisés en el capítulo 3, verso 18, que le pida al gobierno, deja salir al mi pueblo de camino en 3 días para que vayan a adorarme. Básicamente Dios quería presentársele al pueblo, estaban cargados, estaban cansados, estaban en angustia, no tenían, o lo que se dice, un break, un descanso de su servidumbre. Su trabajo verdaderamente era su vida, era todo, tenían que hacerlo, no era opcional, tenían que hacerlo porque eran esclavos y fueron básicamente subyugados a la servidumbre. Y en medio de todo esto, Dios le dice a Moisés, dile al faraón que le dé 3 días de descanso, que se vayan porque no han descansado verdaderamente nada. Podemos ver como Mateo, ahora se puede entender, Mateo 11, cuando dice, vengan a mí los que están cargados y trabajados y yo os haré descansar. ¿Por qué? Porque el mundo nos agobia. El mundo, las circunstancias, los problemas, las enfermedades ahogan al ser humano. Uno se cansa de trabajar. Llega un momento en que ya uno no quisiera ni ir a trabajar, pero ¿qué te obliga? Entendiendo que hay una necesidad. Correcto. Que si no sales a trabajar no puedes mantener a tu familia. No puedes sostener a tu familia con los alimentos que necesitas. No puedes comprar un carro, no puedes moverte porque el trabajo es esencial. Ahora, lo que pasa es que se nos olvida el orden. Dios es primero y el pueblo de Dios se había olvidado de su Dios. Y aunque en este caso el trabajo fue impuesto, pero a pesar de que usted esté trabajando 12 horas, 18 horas al día, como hay personas que lo hacen, eso no significa que usted se debe olvidar de su Dios por su trabajo. Entonces, la oposición del sistema, básicamente, Jehová quería traerle descanso, y el descanso que Dios quería traerle era una palabra de libertad. Correcto. Dios quería revelársela a ellos, a ese camino, a esa distancia, para dejarles saber que Dios se acordó de ellos y que vino para su rescate. Correcto. Entonces, en el capítulo 5 del libro de Éxodo, dice que cuando el faraón se le hizo ese pedido, se molestó. Y dice, oh, están ociosos, Sí. se quieren ir de vagos, no quieren trabajar más. Pues entonces dice la palabra que ahora los oprimió más, porque antes el gobierno les suplía los materiales, la paja, pero ahora le dice a sus jefes de grupo, ahora que vayan ellos a buscar la paja, Correcto. y en la misma cantidad se espera. Ahora ellos tienen que ir por todo el desierto a buscarla y se espera de ellos no algo más suave, tienen que rendirnos la misma cantidad que lo hacían antes cuando nosotros se la suplíamos. Entonces, imagínate cómo se habrá sentido ese pueblo, pastor. Fue un desafío grande, doloroso para el pueblo, porque ahora el trabajo es doble. Ahora tienen que ir por todo el desierto a buscar paja. Bueno, tienen que, para hacer el lodo, para hacer los ladrillos, ¿no? Y ahora ellos comenzaron a pensar y a decir, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Se enfurecieron, tenían dolor, tenían coraje también. Ellos se levantaron también contra Moisés en un momento dado, Seguro. porque pues Moisés, ellos le echaron la culpa a él porque Moisés fue a hablar con el faraón. Vemos también aquí que el pueblo tenía que hacer las mismas tareas. Imagínense que yo te diga a ti, pastor, bueno, pastor, tu trabajo va a ser ponerme esa pared de ladrillos, pero tú vas a tener que buscar todos los materiales y quiero que haga la pared el día de hoy completa con los mismos ladrillos, los 100 ladrillos. Y usted diga, pero ¿dónde va a buscar materiales? ¿A dónde los voy a conseguir? Sería mi pregunta. Y usted me diga a mí, tienes que buscarlo, a mí no me pregunte, simplemente búscalos y rinde con la tarea. Correcto. Fue una situación dura para ellos, ¿no? Y rebelión, pero Dios quería hacer algo. Y en medio de todo esto, lo que el Señor quería hacer era mostrar su gloria y su poder a través de las señales, porque de eso queremos hablar en el día de hoy. Nosotros estamos viviendo un tiempo donde esta pandemia, donde este virus, muchas personas están diciendo que es juicio de Dios, que Dios está castigando, que Dios está básicamente trayendo el juicio, básicamente condena, que está castigando. Y es algo que las escrituras son claras. ¿Qué usted piensa sobre eso? ¿Estamos viviendo verdaderamente un juicio de Dios a través de esta pandemia que estamos viviendo, pastor? Yo no he encontrado en la Biblia, en este momento, que para decir claramente que esto es un juicio de Dios.
Dios no es un Dios manipulador. Dios es un Dios de orden, un Dios que hace juicio, y los juicios de Dios son justos, ¿no? De atribuirle que Dios hizo esto es ir en contra de la palabra de Dios. Dios sí ha permitido esta situación. De dónde viene no lo sabemos, hay especulaciones, pero no tenemos base concreta para decir esto vino de aquí y fue creado aquí. Tenemos que entender nosotros que no podemos decir que Dios está usando esto para castigar al pueblo, para que el pueblo se torne a él. Al Dios de la Biblia que yo conozco no es ese Dios. Amén, pastor. Dios iba a través de las señales en el pueblo de Egipto, las plagas, y de eso queremos enfatizar más en el día de hoy, sobre las plagas. Estas plagas causaron que las tareas del pueblo de Israel pararan. Así fue. El faraón no quiso darle 3 días de descanso para que fueran a adorar. Solamente fue lo que se le pidió al principio. Entonces Dios se encargó de paralizar al estado completo, a todo Egipto, porque una plaga iba detrás de la otra. Y mientras se están leyendo los relatos en las escrituras, en el libro de Éxodo, que pasó la contaminación por la sangre, los piojos, las ranas, las moscas, todo el sistema ecológico se estaba afectando. Había contaminación, había muerte porque el ganado estaba muriendo. Todas estas cosas estaban pasando, enfermedades, los sembradíos estaban siendo afectados. Y podemos ver en esta escritura que el pueblo de Dios no fue afectado directamente por eso en una forma negativa. Por el contrario, trajo descanso. Y en medio de ese descanso ellos pudieron ver lo que Dios estaba haciendo con el pueblo que lo estaba subyugando. Entonces, no era un castigo para el pueblo de Israel, era la forma en la que Dios estaba utilizando para que primeramente se entendieran que de Dios es el poder. Correcto. Y sobre todo, estas personas tenían dioses paganos y mucho tenía que ver con el río Nilo. Para ellos el río Nilo era la fuente esencial de la vida. Los piojos, las ranas, las moscas, todos estos identificaban ciertos dioses o deidades de los egipcios. Y lo que Dios estaba dejándoles saber primeramente a Egipto, dónde está el poder de esos dioses que ustedes habían puesto su confianza. Y Dios estaba preparando el pueblo, este pueblo que verdaderamente se había olvidado de Dios, ahora entran ellos a meditar y a pensar, wow, esto es algo que verdaderamente no puede salir de la nada, esto es un Dios de poder. Ver todo esto, Dios estaba preparando el corazón de ellos. ¿Por qué? Porque pronto iban a salir de Egipto. Entonces Dios tiene que trabajar en el corazón de ellos, de transformar su mente, sus corazones, para que ellos pudieran entender que verdaderamente que ese Dios que estaba hablando Moisés era el Dios de Israel, el Dios poderoso, el Dios santo, el Dios que se le apareció a Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob. Ese era el Dios poderoso. Y ellos ahora verdaderamente se estaban preparando, o Dios lo estaba preparando para esa salida. Y mientras la ciudad o la nación de Egipto estaba siendo pasada por juicios de Dios, sí, la nación, porque Dios sí estaba haciendo juicio sobre aquellos que estaban infligiendo dolor a su pueblo, pero no a su pueblo. Hay una diferencia. Correcto. Dios no castiga a su pueblo, cuando Él lo que hace es que disciplina a su pueblo, porque como padre que ama, disciplina a sus hijos. Entonces era un tiempo de reflexión. El pueblo de Israel necesitaba un descanso. Ellos iban a caminar por 40 años, no sabían que iba a durar 40 años, pero necesitaban sus fuerzas. Correcto. Estaban guardados. Y eso es algo muy importante, porque con la muerte de los primogénitos, todos se guardaron en sus casas. Ninguno salió a la calle, ninguno se atrevió a retar la ley que Dios había dado a través de su siervo Moisés. Y a través de esta historia que estamos viviendo hoy, se pudieron observar muchas cosas. Yo no quiero enfatizar en nada negativo lo que quiero decir, espero que me entiendan, pero vieron personas que no tomaron en serio el quedarse guardados. Correcto. Vieron eso como una falta de fe del pueblo cristiano. Vieron eso como que no había confianza en Dios, y entonces citaron muchos el Salmo 91, por ejemplo, como dice, vamos a buscar en las escrituras. El Salmo 91 dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré, y Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Y entendemos la intención de tener confianza en Dios. Y realmente Dios nos libra de la peste destructora. Sí. Pero eso no significa que usted como creyente, que ama a Dios y que Dios lo ama a usted, que usted se va a descuidar y va a desobedecer órdenes que han sido establecidas.
Sí, pastor. ¿sí? Dios no puede ser tentado, Dios no puede ser burlado. No podemos coger la escritura para manipular algo que yo quiero hacer. Entonces, aunque la Biblia habla aquí, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, seguro que sí. Amén. Hay que habitar bajo la sombra del Omnipotente. Para yo habitar bajo la sombra del Omnipotente, pues yo tengo que ser una persona disciplinada, una persona que obedezco a Dios para poder habitar ahí. Amén. Si soy desobediente, no voy a estar habitando bajo la cobertura. Correcto. Entonces, ¿cómo yo voy a poner a Dios, o yo decir, bueno, yo voy a hacer esto porque Dios como quiera me va a cuidar? Eso es como tentar a Dios. Pastor, tristemente, a través de la noticia, estamos viendo en el día de hoy cuántos líderes, pastores, religiosos, a través de diferentes naciones, han muerto debido a causa de esta pandemia. Correcto. No fue porque no tuvieron fe, no es porque realmente le faltó la fe, es simplemente que sí tenían la cobertura del Altísimo, pero tocó el momento para ellos de partir. Correcto. Usted como creyente, usted tiene que entender que Dios sí nos puede librar de la enfermedad, que Dios sí en algún momento quizás nos pueda librar de una contaminación ambiental, quizás lo pueda hacer si esto está dentro de su plan y su propósito, pero no podemos decir porque creemos en Dios, a mí ninguna enfermedad va a llegar a mí. Eso es antibíblico. No podemos decir eso porque lo vemos en toda la Biblia, personas que enfermaron, que estuvieron enfermas, y no fue... me preocupa que a veces las personas piensan que nos enfermamos porque hemos pecado. Eso no significa eso. Nos enfermamos porque este cuerpo, cuando es un cuerpo débil y se va a enfermar, cuando el hombre desobedeció a Dios, entró con eso también la enfermedad física. Miramos el caso de Job. La Correcto. palabra nos enseña que el mismo Dios daba testimonio de Job como un hombre justo sobre toda la tierra. Correcto. Sobre la enfermedad y la palencia de Job no fue debido a un pecado. Eso sí. Dios permitió. Ahora, ¿Job estaba dentro de la cobertura del Altísimo? Seguro que sí. Porque Dios lo cubrió, le dijo a Satanás, puedes tocar todo, pero no puedes tocar su vida porque me pertenece. Pero le dio con todo. Ustedes conocemos la historia. En el Nuevo Testamento hay una historia de aquel hombre ciego que los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Pues Jesús dijo, no. No es que ni él ni sus padres pecaron. Pecaron, no. Y Era para Dios glorificarse. Seguro que sí. Mire, Israel fue guardado, pero tuvieron que también esconderse. Así fue. Jesús cuando estuvo en el mundo sanó a muchos enfermos, pero no sanó a todos. Eso es así. El apóstol Pablo tenía una condición, el aguijón de la carne, la cual no hay muchos detalles sobre qué era el aguijón, pero se piensa que haya sido una condición en su cuerpo, una enfermedad. Timoteo de la misma forma parecía del estómago, y Dios no los curó a ellos de esas enfermedades. Al final, muchos de ellos pasaron por persecución, por angustia, por destrucción, del odio del enemigo que se levantó por el imperio romano, y Dios no los libró a ellos de la muerte, y muchos de ellos de muerte horrible. Nosotros no podemos pensar que en ningún momento, porque usted cree en Dios, que Dios lo va a librar de todo mal, porque al final el mal que nos está librando es de la condenación del pecado. Eso es así. Amén, pastor. Amén. Entonces, Israel tenía un tiempo ahora de reflexionar. ¿Por qué? Porque había un llamado de volverse a Dios. Y de eso se trata en el día de hoy, de arrepentimiento. Es un tiempo de prepararse para la salida, ¿no? Cuando miramos a la nación de Israel, que estaba allí cautivos, en ese momento Dios hizo milagros gloriosos a través de las señas, de las plagas, de estas cosas. Dios se glorificó, cuidó a su pueblo que estaba también ahí, lo cuidó, lo protegió de todo esto. Pero había un momento donde el pueblo no iba a estar ahí, el pueblo iba a salir, el pueblo iba a ir a adorar a Dios, iba a servirle al Señor. Es un tiempo de reflexión. Hoy lo que estamos viviendo es esta pandemia. Es un momento también de reflexión, de poder entender que en medio de todo esto tan grave que está y se ve, Dios está sí con nosotros. No podemos decir que no. Dios está pendiente de todo esto porque Dios todavía está en su trono. Amén. Todavía reina. Él sabe lo que está ocurriendo. ¿Cuándo todo esto va a parar? Cuando pare. Pero con todo ello, Dios sigue reinando. Dios está en control. Son momentos de reflexionar.
escuchado y he recibido llamadas telefónicas de personas que me han dicho, estoy orando más, estoy orando, leyendo más la Biblia. Amén. Yo, pero gloria a Dios que está orando más, gloria a Dios que está leyendo la palabra. Eso es bueno, eso es importante. Ahora, ¿eso va a ser por este momento que hay angustia o eso va a continuar? Esa es la pregunta. Y pastor, de eso queremos abundar un poco. A través de esta pandemia, tenemos la tendencia a mirar lo negativo. Las personas dicen, estoy encerrado en mi casa, no puedo trabajar, la economía, hay que pagar las cosas. Y la mente y sus preocupaciones están en las cosas materiales, en lo que no perdura. Correcto. Y están desesperados por volver nuevamente a su trabajo para continuar con lo mismo. Ahora, hay otra historia en esto. Correcto. Están aquellos que antes, por causa de su trabajo, no tenían tiempo para su hogar. Hay muchas personas que están tan afanadas en el diario vivir, en las cosas materiales que quieran poseer, que están trabajando 2 trabajos, trabajo y medio, como pueda decir. Entonces, cuando llegan a sus hogares, no tienen tiempo para su familia, pastor. No tienen tiempo para compartir con sus esposas. Los hijos están creciendo sin sus padres. ¿Por qué? Porque el trabajo y aún el mismo sistema de gobierno lo sigue implementando. Esto no ha cambiado. El gobierno se ha encargado de subir los gastos de vida. Entonces obliga a las personas a tener más de un trabajo para poder sobrevivir. Sistemáticamente el enemigo continúa utilizando la misma estrategia. El hecho de que las alzas, los taxes y todo lo que uno tiene que hacer, uno se ve obligado en que, pero es que si yo no trabajo, del cielo no me van a caer los chavos. Así muchas personas piensan, no me va a caer el dinero. No sé si chavos para otras lenguas puede ser diferente, pero el dinero, el billete. Entonces comenzamos a pensar en lo material. Ahora, la parte buena que está pasando es que ahora Dios le está mostrando al mundo entero qué es lo primordial. Porque a pesar de que quizás estemos limitados, no podemos decir que nos hemos ido a la cama sin comer. No podemos decir que hemos perdido el techo. Y si eso estuviera pasando en ciertos números de personas, recuerda algo, Dios quiere mostrarte que el sustento proviene de los cielos. El pan nuestro de cada día lo da Dios. Él es el que supla nuestras necesidades. Y como pueblo de creyentes, qué mejor momento, pastor, de enfocarnos en lo que tiene validez. Sabe que, según las estadísticas, el crimen ha bajado, pero la violencia doméstica ha aumentado. Wow. Por causa de personas que han estado tanto tiempo fuera trabajando, ahora están en el hogar, están los hijos, está la esposa. Antes no había comunicación, ahora de una forma u otra hay que haber comunicación. Antes verdaderamente la persona llegaba a la hora que llegaba de 2 trabajos, de un trabajo, lo que sea, y no había mucho diálogo. Ahora no está trabajando en el hogar, ahora las tensiones se han aumentado, ¿no? Entonces eso ha causado un problema a la ciudad. Se hicieron un task force del Departamento de Policía en Hartford para trabajar con ese asunto de la violencia doméstica en este momento. Entendemos que por causa del desespero y por aquellos que no tienen una relación con Dios, pero para el pueblo de Dios, mire, estos son momentos de reflexión. A veces nosotros mismos como ministros que somos, por mi caso yo tengo que trabajar mis 40 horas a la semana. Por la gracia de Dios soy pastor en esta iglesia en Waterbury y ayudo a mi amado pastor que está a mi lado como copastor en la iglesia Bautista Emanuel en Hartford. Entonces tenemos tantos compromisos, preparando estudios, preparando predicaciones, llamando a las personas o visitando a las personas y se nos ha olvidado o muchas veces desatendemos nuestro hogar y no damos el tiempo suficiente con nuestros hijos. Usted sabe cuántas personas yo he conocido a través de mi historia antes de conocer a Cristo y ahora que conozco al Señor por su gracia y su misericordia, que tenían odio contra Dios porque veían que la iglesia les robó a sus padres. Eso así. Que no tenían tiempo para compartir con sus hijos. Cuando los hijos querían ir a hacer un deporte, alguna cita, conferencia de la escuela, sus padres no podían ir, pero estaban tan envueltos en el ministerio. Y no estoy diciendo que estaban mal lo que estaban haciendo, simplemente que no había un balance, porque todo se convirtió en el ministerio. Entonces estos hijos crecieron odiando al Señor. Cuando tuvieron la oportunidad de que no podían ser más obligados a ir a la iglesia, se rebelaron por completo. Porque no podían ver cómo era posible que su padre o su madre en la casa del Señor, atenciones para todos los demás menos para ellos. Correcto. Y eso ha causado un daño.
increíble en la sociedad, donde el mundo ve a la iglesia como enemigo en vez de como un amigo. ¿Por qué? Porque queriendo hacer una buena obra, como líderes cristianos que somos, queriendo llevar la palabra de Dios, pensando que estamos haciendo las cosas correctas, hemos hecho daño. ¿Qué usted cree, pastor? Esa es la realidad. En 1986, mi pastor me regaló un libro que se llama El equilibrio de la vida, o el balance. Y ese balance habla acerca del servicio a Dios y el servicio a la familia. ¿Qué balance tener, no? Ese balance, ¿verdad?, es roto, ¿no? Y yo creo, y por experiencia, tenía la oportunidad de dar consejería a muchas familias donde se han roto hogares, donde hay familias disfuncionales por estas cosas que han ocurrido. Y aún ministros, tenía la oportunidad de ministrarle a ministros que han pasado por momentos de problemas familiares por el hecho de estar envuelto los 7 días de la semana en el templo, no atender la familia, no atender a su esposa. Eso ha causado dolor y problemas. Es doloroso de no tener un balance en la vida, y tanto afecta no solamente a ese pastor, sino afecta a la congregación que ese pastor ministra y dirige también. Y también porque afecta a la familia. Si la familia está afectada, la iglesia está afectada. La iglesia se afecta. Entonces la rebelión que ha ocurrido y que todavía existe en muchas personas es que los padres han pasado mucho tiempo en el templo y se olvidaron de tener tiempo con sus hijos y para ellos. Entonces eso ha causado y causó mucho dolor. Yo espero que ahora, este tiempo que estamos en el hogar, podamos reflexionar, hacer ajustes y también tomar medidas acerca de esto. ¿Qué aprendemos de todo esto? Bueno, aprendemos a ser mejores pastores, vamos a aprender a ser mejores padres, vamos a aprender a ser mejores esposos y como hombres, ¿no? Y también aprendemos a tener un balance. Y pastor, a veces uno se envuelve tanto que nuestro tiempo devocional para con Dios es muy poco. Hay muchas veces que si uno le preguntara y las personas fueran honestas y los pastores fuéramos honestos, ¿cuánto tiempo le estamos dedicando a Dios verdaderamente cuando estamos tan afanados y envueltos en tantas cosas a la vez? A veces queremos cubrir todas las bases, a veces llega el pensamiento que si yo no lo hago, no lo van a hacer igual que yo. Hay desconfianza a veces, cuando uno piensa de que si no soy yo el que lo hago, no lo pueden hacer igual que yo. Es que no se trata de que las personas lo hagan igual que tú. Eso no, Dios no llamó a todo el mundo a convertirse en lo mismo. Dios va a utilizar tus experiencias, tu personalidad, tu forma de ser para ministrar, y tu ministerio va a ser tan efectivo como el de la otra persona. Y hay veces que hay celos ministeriales que causan, impiden las oportunidades. Entonces los pastores se cargan o se sobrecargan tanto porque no delegan, pastor. Correcto. Y eso es un problema que tenemos en el día de hoy con muchos de nosotros, ¿no? Entonces tenemos que hacer esos cambios y ajustes. Volviendo un momentito aquí, hablaste acerca del pueblo, estaba reflexionando que el pueblo iba a salir, que Dios lo llama también a número 3, un llamado a arrepentimiento, a no volver a lo mismo. A no volver a lo mismo. Y yo creo que debemos de reflexionar y permitir que esto que estamos atravesando sea una escuela para enseñarnos. Aprender a no volver a hacer lo mismo. Mi pregunta es, ¿qué vamos a hacer cuando esto se normalice un poco, mengue un poco? Pues esto va a continuar, ¿no? Mengue un poco. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué aprendemos de esto? ¿Qué vamos a ponerle en acción nosotros como familia, como ministros en las congregaciones, como padres de familia? ¿Qué vamos a hacer? Sí, porque esto no es solamente para la iglesia, también una sociedad donde conocemos personas que trabajan tanto, entonces el pequeño tiempo libre que tienen, en vez de compartirlo con su familia, se van con sus amigos, van a compartir con sus amigos. Entonces todo esto que está pasando ahora mismo es Dios haciéndonos reflexionar, poner un alto, valorizar verdaderamente qué es lo que tenemos a nuestro lado, apreciar y prepararnos, porque cuando acaba de decir mi pastor, cuando esto llegue a normalizarse un poco, porque es que esto no se va a acabar, cosas vienen de camino que no nos va a gustar mencionar, pero pues tenemos que confrontar la realidad. Son señales de algo que se acerca. Y esto simplemente son el principio de dolores, de parto, como dice las escrituras en el libro de Mateo capítulo 24. Señales que habían de acontecer
antes del gran acontecimiento de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo en esto estoy viendo que Dios está haciendo reflexionar a su pueblo, meditar en la cual, cómo vamos a aconsejar a aquellos que vengan destruidos, que hayan perdido seres queridos. Pastor, yo quiero dar testimonio de que como la iglesia ahora se está enfocando más en la oración. En esta iglesia tuvimos no la oportunidad, no quiero decirlo de esta forma, tristemente hubieron personas que cayeron bajo el virus, y el hecho de cómo las familias están buscando la oración, están dando testimonio del poder de Dios a través de la oración. Entonces es bueno. No es bueno que las personas hayan caído en enfermedad, pero el hecho de que esa enfermedad está sirviendo para que la familia se una más, para que oren más, pues entonces es positivo lo que está pasando en medio, porque eso es lo que Dios desea. Correcto. Dios saca todo esto negativo que está ocurriendo para hacer algo positivo. Amén. Y lo positivo que estamos viendo es que las vidas se están tornando a Dios, que la vida quiere buscar de Dios. Ahora, como iglesia, como pueblo de Dios, ¿qué vamos a hacer cuando estas vidas lleguen destrozadas al templo? Que han perdido un ser querido, que no pudieron estar ahí para el último adiós. ¿Qué palabras tenemos para ellos? ¿Está la iglesia, que es el pueblo de Dios, preparado para recibir estas vidas? ¿Estamos nosotros los ministros preparados para recibir estas vidas? Mirando la historia aquí, aún Moisés todavía no estaba preparado para poder lidiar con este pueblo que Dios iba a sacar de Egipto. Eso es así. Y pasó por unos momentos difíciles en su ministerio en la vida. Cuando miramos esa salida de este pueblo de Israel para ir a la tierra que Dios le prometió, era un desafío para Moisés con toda esta multitud. ¿Cómo hacerlo? Definitivamente Dios estaba con él. Definitivamente Dios estaba con ellos. Y Dios está con nosotros también. Sí, Señor. Mira, en medio de todo esto, hermano que me estás escuchando, y hermana y familiares que nos están escuchando a través de las redes, la clave para poder sobrellevar lo que Dios permita sobre este mundo, porque cosas van a acontecer y peores cosas se aproximan, eso está escrito. La palabra nos exhorta a guardar los mandamientos. Correcto. Porque guardando los mandamientos de Dios es que somos fortalecidos. Amén. El libro de Deuteronomio capítulo 11 habla sobre la bendición, sobre básicamente lo que es guardar la palabra, los mandamientos. Y en esta lectura los mandamientos obviamente se refiere a los mandamientos que Dios mismo le dio a Moisés, que fueron escritos por su dedo, después Moisés tuvo que escribirlo él. Conocemos la historia, pero la clave para poder mantenernos firmes, descansados y en paz, en medio de la angustia, en medio de la tribulación, es guardar los mandamientos de Dios para que seamos fortalecidos y podamos resistir hasta el día malo. Eso es lo que la Escritura nos dice. Entonces, esto nos trae una advertencia. Lo que Dios nos está diciendo a través de esta pandemia es una advertencia primeramente para el pueblo de Dios, para aquellos que han creído y para aquellos que creen de que Él viene pronto y que no volvamos a lo mismo. Yo puedo dar tantos testimonios de cuando yo crecía, y tenemos la tendencia, el ser humano, de buscar a Dios cuando tenemos el agua hasta el cuello. No lo vuelvo a hacer más. Yo me acuerdo diferentes circunstancias en mi vida que decía, no lo vuelvo a hacer más, por no entrar en muchos detalles. Después que yo pasaba el susto, después que el agua volvía a la normalidad, a su nivel, volvía hacia lo mismo. Entonces, pasaba otra circunstancia difícil y volvía y clamaba al Señor. Yo le clamaba al Señor tantas veces, pero era en el momento de la angustia, y cuando todo se normalizaba, volvía al patrón. Y eso es lo que Dios quiere cambiar en la mente, primeramente del creyente, que cuando volvamos a las congregaciones, nuestra perspectiva sea diferente. Correcto. ¿Qué vamos a hacer? Y es lo que usted está presentando. ¿Qué vamos a darle a las personas? ¿De qué forma? Mire, hermano, las personas, es triste verlo, como a través de las redes sociales, las palabras que usan para manipular, el hecho de los diezmos y las ofrendas. Yo no voy a hablar sobre eso, solamente estoy mencionando, este no es el tiempo de estar preocupándose por eso. El que tiene una relación con Dios es responsable con Dios y hace lo que tiene que hacer. Pero el enfoque tiene que ser en las almas. Correcto. ¿En qué vamos a hacer por las almas? ¿Cómo vamos a alcanzar a las almas que están en necesidad? Si volvemos a lo mismo después de esta pandemia, entonces de nada nos sirvió y no aprendimos nada. Correcto. Y yo creo que verdaderamente hay una escuela aquí en este momento y el Señor nos está enseñando a través de todo esto que es tan horrible, ¿no? Tan doloroso. Que aprendamos a ser diferentes, de no volver a lo mismo,
Es como un ciclo vicioso, ¿no? Estamos bien. En la nación de Israel lo vemos, este pueblo que Moisés tuvo que hacer tantas cosas y Dios hizo milagros gloriosos con esta nación para sacarlo de la esclavitud y ellos todavía querían volver a hacer lo mismo que estaban haciendo antes. Querían hacer lo mismo. Y una de las cosas es, si nosotros atravesamos esto que estamos viviendo en el día de hoy para volver a lo mismo, no hemos aprendido nada. Perdimos el tiempo. Tenemos que volvernos otra vez. Algo tiene que ocurrir para que haya un cambio, ¿no? Y esto debe cambiar. Esto ha cambiado mi vida, mi mente, la manera de pensar, la manera de ver las cosas. Cuando una persona cae en un hospital y no permiten que un familiar lo vea, que vayan a visitarlo, y si muere, que no lo puedan sepultar, ¿cómo una familia puede soportar eso? Pastor, para los hermanos de la iglesia Jesús de Nazaret que me están viendo, yo sé que tú que estás escuchando te vas a identificar con esto. Hubo un padre de esta casa que cayó bajo el virus y se vio mal. Todavía está batallando, pero Dios ha hecho un milagro. Pero cuando me llamaron para presentarme esta situación, ¿qué decirle? Cuando la realidad es que Dios tiene el poder para sanar, pero también tiene el poder para no hacerlo. Y no es que Él no pueda sanar, no es que Él no pueda hacer grandes obras y grandes maravillas, pero es que no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Y cuando se me llamó para confrontarme con esta situación, en mi corazón el corazón se me quería salir del pecho, porque Dios mío, ¿cómo yo puedo consolar en estos momentos a esta familia, a estos hijos, a estas hijas que están pasando? Porque el pensamiento todo el mundo lo tiene claro. Las personas que entran con esta enfermedad al hospital, muchos de ellos no vuelven a salir. Ahora, ¿qué podemos hacer o qué palabras podemos dar? Lo único que yo pude hacer es apelar a la misericordia de Dios y dejarles saber a estas personas que oremos, que para que cree todo es posible, que Dios tiene el control, pero sobre todo tenemos que estar de acuerdo con la voluntad de Dios, con lo que se ve al final. Amén. Y decirle a Dios, amén, si sale bien, y amén, si no sale como esperamos. Y gracias a Dios, el pueblo comenzó a orar, la familia comenzó a orar, y su hija salió del hospital a la semana o a los días, y está recuperándose. Amén. Y él, que estaba en una condición más severa, nuestro hermano, hoy salió y está en su casa. Amén. ¿Por qué? Porque Dios escucha nuestras oraciones. Ahora, ¿qué podemos hacer? Dejarles saber a las personas. Tú sabes que no es que no confiemos en Dios, pero tenemos que estar preparados para su voluntad. Y muchas veces su voluntad no va a ser lo que nosotros esperamos. Así es. Y hay que llegar a la comprensión de que aunque Dios tiene el poder y la gloria para librarnos de toda enfermedad y de toda plaga, muchas veces el Señor va a permitir que lleguen cosas a nuestras vidas que van a causar dolor. Correcto. Si hay una cosa que me ha quitado el sueño a mí, lo voy a decir esta noche, es pensando a las 12, a las 2 de la mañana, qué palabras voy a decirle a esta madre que perdió su hijo, o a esta esposa que perdió su marido, o a este esposo que perdió a su esposa. ¿Qué palabras voy a decirle cuando me toque ese momento? Cuando me llamen. Son cosas que verdaderamente me mantienen despierto. Y una de las cosas es que son cosas reales, donde verdaderamente las vidas hoy, en este momento, están atravesando momentos de pánico, momentos de dolor, momentos de sufrimiento, y necesitan el apoyo, necesitan a alguien que esté ahí. Mi oración es que no volvamos a hacer lo mismo, que cuando esto pase un poco, nosotros seamos más amorosos con los hermanos, con las personas, que estemos más atentos a ellos, que estemos, en vez de estar enviando textos, que estemos hablando con ellos, que en vez de hacer otras cosas, pasar tiempo con ellos si les son especial, y poder reconocer eso ahora, y no volver atrás a hacer lo mismo que hacíamos antes. Mirando la historia aquí, vemos aquí que este pueblo atravesó momentos difíciles cuando salió de Egipto, pero en el medio de todo esto Dios no dejó de ser su Dios. Amén. Y así ocurrirá también con nosotros. Amén. En una conclusión, aplicación para lo que estamos hablando en el día de hoy,
Creo que la historia se está repitiendo. Dios en su infinito amor está enviando señales, no juicios, para que nosotros despertemos. Amén. Para que volvamos a buscar 3 días para retirarnos, para llegar a su presencia y adorarle. Amén. Para que podamos levantar nuestras manos nuevamente. Esta pandemia está creando esto, porque las personas, los hijos de Dios, están orando en sus hogares, Así es. están intercediendo los unos por los otros. Es más, están dando testimonios a través de las redes, pastor, de lo que Dios está haciendo y las oraciones que está contestando, porque ese es el caso de nuestra iglesia y de muchas otras iglesias. Pero hay otras vidas que tristemente lo que están pensando es cuándo esto se va a acabar para volver a lo mismo. Y no se trata de esto. Dios es bueno y Él utiliza las cosas negativas que ocurren en el mundo para crear bien. Amén. Podemos observar a Dios nuevamente encargándose de quitar de nosotros la servidumbre espiritual y las ansiedades del mundo para que podamos tener descanso en su palabra. Si hay algo que Dios está haciendo a través de mi persona es que está provocando que yo estudie más la palabra. Tengo tiempo ahora para, aunque estoy trabajando, tengo tiempo de meterme a las escrituras y estudiar las palabras como antes no lo hacía. Y yo espero que cuando esto se normalice, que yo no deje esta práctica, porque si vuelvo entonces a lo mismo, ¿de qué me sirve? Y es lo mismo, yo espero tú que estás en tu casa orando, intercediendo por tu familia, que no solamente lo hagas cuando venga el mal, cuando te veas en la enfermedad o cuando te veas al punto de una mala noticia, que lo cojamos como una práctica de continuo, que tenemos que orar en todo tiempo. La manifestación del pueblo de Dios era una manifestación en Egipto de desconformidad. Ellos se estaban quejando constantemente contra Dios. Básicamente ellos no estaban conformes con lo que Dios había hecho en sus vidas, ni lo que Dios quería hacer a través de ellos. Por el contrario, dijeron, ¿acaso no habían tumbas en Egipto que nos han traído a este desierto para matarnos? Se quejaron del pan, se quejaron de las aves, cuando en Egipto decían que comían carne con ajo y con cebolla. Pero no se olvidaron o se les fue de la mente que estaban viviendo en opresión, que no eran felices, que estaban tan encargados en el mundo que habían caído en una situación que no les correspondía. Y ellos en sus pensamientos volvieron atrás. Y las escrituras dicen que esta generación no entró. Eso es cierto. Correcto. 40 años en el desierto y esa generación todos murieron en el desierto. Porque no quisieron cambiar, querían volver a lo mismo. Y de eso se trata. ¿Cuál es tu normalidad en el día de hoy? ¿Cómo está tu vida con Cristo? Una vida que necesita día a día del Señor. Yo creo que este es el momento de dedicarnos más a su búsqueda y de poner prioridades en nuestro hogar. El ministerio de cada uno de nosotros comienza en la casa. Amén. Antes que la iglesia, es la casa, es el hogar. Y tenemos que trabajar y esforzarnos para convertirnos en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y este es el mejor tiempo que podamos entender que Él tiene prioridad. A veces escuchamos a algunas personas que dicen que se están volviendo locos, como usted lo mencionó, pastor, que quieren volver y ha causado esta ola de violencia porque están desesperados, no saben cómo actuar bajo estos momentos difíciles. Pero mira, si en el día de hoy tú te encuentras hoy leyendo más la palabra de Dios, no dejes de hacerlo cuando esto se normalice. Amén. Si te encuentras orando más que nunca, no dejes de hacerlo cuando todo vuelva a la normalidad. Si analizas, todo lo que Dios está buscando es que nuestros matrimonios se arreglen. Amén. Usted sabe la tristeza de ver cuántos divorcios están pasando en el mundo, tanto seculares como cristianos. Están en el mismo número. Así es. El mismo número para un lado como para el otro. Cuando el Señor nos ha llamado a nosotros a tener misericordia y amor y amar a nuestras esposas tal y como Cristo amó a su iglesia. Así es. Y es momento de tener prioridades, disfrutar del matrimonio, disfrutar del hogar y de tus hijos, porque cuando volvamos a las tareas, ese tiempo será quitado, pero sobre todo, si vamos a volver a lo mismo, pastor, entonces no sirvió de nada. Y lo que Dios quería era introducir a su pueblo a la tierra prometida. Y esto es Dios hablando, dándonos señales para introducirnos a su venida. Correcto. Cristo viene pronto. Amén. Pero Él está viendo que nosotros nos hemos desenfocado de lo que Él desea hacer en su casa y en su ministerio, porque todo esto le pertenece a Él. Eso es No volvamos a lo mismo, pastor. Gracias, pastor. Yo mirando aquí al pueblo en Egipto, mirando lo que está pasando hoy, mucha gente dice, estoy aquí como en una prisión, en mi hogar. Yo soy fiel a la hermana Madeline que mandó algo en WhatsApp que dice, cuando la persona está en el hospital,
quieren que le den de alta porque quieren estar en el hogar. Y ahora que estamos en el hogar, no queremos estar en el hogar. Hay un dicho que dice, dulce hogar. Ahí fue donde yo enganché mi sombrero. Déjeme decirle, yo soy una persona inquieta y yo tengo que estar en movimiento y haciendo algo todo el tiempo. Para mí ha sido duro estar en casa, pero tengo que someterme a los reglamentos que están establecidos. Pero también me ha enseñado a mí a tener más tiempo para estar con Dios. Tiempo para orar más, tiempo para meditar más en la palabra, tiempo para reflexionar. De tal forma que es como ahora un nuevo comienzo, como un nuevo amor, ¿no? Y yo espero que así sea para cada uno de nosotros y aquellos que todavía no han conocido a Cristo, aquellos que están en este momento sin esperanza, sin fe, que ven todo esto como el final de su vida. Yo quiero dejarte saber que el final no es todavía. Cristo te necesita, Amén. Él te ama tal como tú eres. Si vienes a Él tal como tú estás, Él te recibe. Él ha permitido esto porque Él quiere glorificarse. Dios es Dios, Él puede parar esto en cualquier momento. Él es Dios todopoderoso, ¿no? Pero le toca a Él hacerlo. Si Él ha permitido esto es porque tiene un plan perfecto para cada uno de todos nosotros. Yo creo que esto no es solamente para el cristianismo, sino para toda la humanidad. Amén. De tornarnos a Él, de reconocer que Él es Dios y fuera de Él nada podemos hacer. Sí, Señor. Reconocer que somos frágiles, que somos débiles, que no somos el Superman que creemos que somos y que seamos nosotros, los hombres, sacerdotes en el hogar, nuevamente padres de hijos y buenos esposos. Dios quiere que el hombre hoy, el varón, ejerza esa función de sacerdote en el hogar. Este es el tiempo, no lo pierdas. Hermanos, que Dios les bendiga y gracias por estar con nosotros por esta hora. Vamos a orar. No podemos orar por todas las peticiones, pero si hay algo que sí quiero orar, es para que Dios siga ministrando a tu vida a través de los acontecimientos. Cuando tú mires las noticias, no te espantes, no cojas temor. Aún hablaba en el libro del Apocalipsis el jueves pasado en una clase, que el Apocalipsis lo vemos como un libro de terror, nos da miedo hablar del Apocalipsis, vemos el juicio, vemos persecución, angustia, y la gente no quiere ni siquiera leerlo porque tienen terror. Pero si miramos verdaderamente la revelación del libro del Apocalipsis, es la victoria final y completa de Cristo sobre todo mal. Amén. Al final hay una recompensa eterna para todos aquellos que en Él han creído, Amén. que han Sí, resistido hasta el final, que han hecho lo que han tenido que hacer por causa de su nombre. Amén. Y dice que al final, aunque haya sufrido por causa de su nombre, el Señor se va a encargar de quitar toda lágrima, toda dolencia, toda Amén. angustia. Con Él nunca va a haber más dolor. Amén. Esa es la recompensa que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Apocalipsis revela el destino final de aquellos que en Él han creído. Así Y es. también Sí, Señor. habla de la destrucción por completo de Satanás, de la muerte, del pecado y de todos aquellos que tristemente no reciben el mensaje. Porque la angustia, la ira de Dios no es para la iglesia. Por eso fue que Cristo vino a este mundo para librarnos de la ira. En Dios nosotros hemos sido justificados, nosotros hemos sido separados para Él por medio del sacrificio de Cristo. Amén. Y eso no implica que no tengamos que vernos en enfermedad. Quizás mañana yo me vea enfermo con una condición difícil, eso yo no lo sé. Pero si eso tocara mi vida, tengo que recordarme en quién yo he creído. Así es. Y si yo tuviera que partir mañana de este mundo, tener la garantía y la certeza en mi corazón que yo sé a quién le he creído y hacia dónde yo voy. Amén. Oramos. Padre, Señor, en esta noche, te damos gracias por la oportunidad que tú Sí, nos has Señor. dado de poder tener este diálogo, Señor, con la iglesia, Sí, y con los Padre. hermanos y hermanas y amigos que nos han escuchado a través de las redes sociales. Yo te pido, Padre, Señor, que tú ministres, Señor, a nuestras vidas y a las vidas que nos han escuchado en el día de hoy. Y que podamos ver que este es tiempo de reflexión, tiempo de volvernos nuevamente a ti. De eso se trata el arrepentimiento. El arrepentimiento nos conduce a tornar de dirección, a cambiar de dirección, no volver a lo mismo. Señor, y te pedimos perdón porque todos hemos pecado. Sí, Señor. Hemos pecado contra el cielo y hemos pecado contra ti. Hemos puesto prioridades en cosas que no lo son.
Y te pedimos, Señor, que podamos aprender bien esta lección para cuando salgamos de esta, no volver a cometer los mismos errores y nos encontremos dando vueltas en un desierto cuando delante de nosotros está la tierra de bendición y prometida. Amén. Te pido que tú te glorifiques, Señor, en cada oyente en este día de hoy y permite que la paz de tu espíritu y de tu presencia le dé fuerza a aquellos que están enfermos en los hospitales, Sí, que le dé ánimo y esperanza a aquellos que están Señor. orando por sus familiares, Sí, Señor. que están ahora mismo quizás al punto de la desgracia y de la muerte, pero nosotros conocemos a un Dios de gloria y de poder, que tiene suficiente poder y que su mano no se ha hecho más corta para salvar y continúa haciendo grandes obras y grandes maravillas. Nuestro Señor Jesús es el Señor de todas las cosas y tiene autoridad sobre toda enfermedad y sobre la muerte. Señor. Sí, Señor. Pero sobre todo, Señor, creemos en tu presencia Amén. y en la paz que tú nos das cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor. Te pido por aquellos que todavía no han hecho ese compromiso, Señor, que puedan reflexionar, que puedan hacer una invitación, o que puedan, no es una invitación, que puedan aceptar tu invitación a tu presencia. Sí, Padre. Que estemos dispuestos a caminar en el desierto. En el desierto nuestra fe será probada, pero en el desierto veremos tu mano poderosa guiándonos, protegiéndonos y supliéndonos hasta el final del camino. Así es. En el nombre de Jesús oramos y que Dios te bendiga, hermano y hermana que me escuchan. Gracias, Pastor Greg. Gracias, y mañana te invito para que estés con nosotros a las 11 de la mañana. Pastor, te va a predicar mañana. Amén. Y yo voy a sentarme a escucharle. Así que te invitamos mañana a las 11 de la mañana de la Iglesia Bautista Emanuel en Hartford, que radica en el 449 de la calle Washington. Allí estamos a las 11 de la mañana y también estaremos allí el lunes, Dios mediante, a las 7 de la noche con estudio. Y el jueves también, pastor, usted, para que lleve el estudio el jueves. Dios le bendiga y gracias por invitarme. Gracias, hermano, que Dios les bendiga. Muy buenas noches. Recuérdense que esto va a estar transmitido a través de la página de Facebook Live de mi persona, Alex Vargas, a través de la página de la Iglesia Bautista Emanuel de Hartford, y también en el canal de YouTube Iglesia Bautista Emanuel Hartford y Iglesia Jesús de Nazaret Waterbury a través de la página de YouTube. Espero que puedas compartir este mensaje con otras vidas. Compártelo, porque la intención no es presentarnos aquí como los más que sabemos, sino compartir un mensaje de esperanza para un pueblo que lo necesita en el día de hoy. Bendiciones.